contabilizarlo todo, tiene que llevar un récord de lo que está haciendo. Pero vamos a empezar hablando de un personaje que nos enseña contabilidad. Vayan por favor a Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Lupe, ¿me ayudas a leerlo por favor? Esdras capítulo 8, así es. Yo lo iba a leer en esta versión. Ahora traes. Muy bien. Muy bien, vayan todos a Esdras capítulo 8, por favor. Esdras nos ayuda bastante. ¿Sí, casi? Sí, de eso lo voy. Muy bien. A ver, espérame tantito, déjate digo a partir de dónde. Del versículo 24 al 34, por favor. Pongan atención. ¿Te paso el micro? 8. Del 24 al 34. Y todos pongan mucha atención. Luego aparté a 12 dirigentes de los sacerdotes, a Serebías, a Sabías y 10 compañeros suyos, y les pesé y entregué la plata y el oro y los utensilios que el rey y sus consejeros y oficiales y todos los israelitas allí presentes habían ofrecido como donativo para el templo de nuestro Dios. Les pesé y les entregué 21.450 kilos de plata, 100 utensilios de plata y 3.300 kilos de oro. Además, 20 tazas de oro con un peso total de 8 kilos, 2 utensilios de bronce bruñido de primera calidad, tan valiosos como si fueran de oro. Luego les dije: ustedes están consagrados al Señor, lo mismo que los utensilios, la plata y el oro son para el Señor, Dios de nuestros padres. Tengan cuidado y guárdenlos hasta que los pesen en presencia de los jefes y los sacerdotes y de los levitas y jefes de familias de Israel en los cuartos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados y los llevaron a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. El día 12 del mes primero nos marchamos del río Ahabá para dirigirnos a Jerusalén. Nuestro Dios nos ayudó, librándonos de enemigos y bandidos en el camino. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos 3 días. Al cuarto día se pesó la plata y el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios, y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y los levitas Josabat, hijo de Josué, Noadías, hijo de Binui. Aquel mismo día se pesó y contó todo, y se tomó nota de la carga. Hasta ahí. ¿Qué aprenden en este pasaje? ¿Qué captaron? ¿Hay algo aquí que podamos aprender acerca de contabilidad? ¿Sí? Responsabilidad. Este hombre Esdras nos enseña mucho. Hay mucho que aprender de Esdras. Tengo ganas de platicar, de predicar acerca de Esdras. Hay mucho que podemos aprender de él. Fue un hombre diligente, fue un hombre íntegro, fue un hombre sabio, fue muy transparente, muy responsable. Este hombre tenía una limpia conciencia y tenía toda la autoridad, todo un respaldo moral que le llevaba a ser un buen guía, un buen hombre que estuviera Dios usando para levantar una obra grandiosa, majestuosa, así como vimos la semana pasada que Dios usó a Salomón para construir ese templo que Dios había planeado. Dios usó a Salomón para hacer algo grande. Aprendimos que igual Dios nos quiere usar a nosotros para hacer cosas grandes, si aprendemos, siempre y cuando aprendamos a manejar correctamente, sabiamente los recursos que no son propios, sino que son del Señor. Entonces, esto tiene mucha similitud con los 2 capítulos anteriores que hemos visto. Lleva una secuencia, pero ahora vamos a aprender de una manera más minuciosa a ser específicos con lo que recibimos
y qué hacemos con lo que recibimos. Aquí en las manos de Esdras estaban pasando muchas cosas y él lo repartía, él lo estaba destinando correctamente con las personas que tenían que recibir esos recursos. ¿Escuchan que habla aquí de oro, plata? Hay algunos versículos, versículo 25 por ejemplo dice yo, o sea Esdras, pesé la plata, el oro y los utensilios, y más adelante ofrenda, para la casa de nuestro Dios, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y los utensilios, y la plata, y el oro, más adelantito, vigilad y guardaos hasta que los peséis. Tanto recursos materiales como personal estaba administrando este hombre Esdras, porque empieza hablando con los levitas, con los sacerdotes, con los que van a servir dentro del templo, y los lleva a que sean conscientes, sean responsables en ejecutar sabiamente el encargo que ellos ya sabían, lo que Dios les había encomendado anticipadamente. Entonces ese es un recurso muy importante que tenemos que aprender a manejarlo, si puedo decir así, a manejarlo. Me refiero a las personas. Las personas es lo más importante. Más que hablar del oro, más que hablar de la plata, habla del recurso en personal que tienes a tu alrededor. Si eres padre, madre, pues tienes hijos en casa que están bajo tu autoridad y Dios te va a pedir cuentas de eso, ¿verdad que sí? Cuando tenemos un sistema sabio de contabilidad, es decir, que estarás preparado para dar buenas cuentas. Cuando seas llamado a cuentas, que sepas dar buenas cuentas. Y no solamente por tener el registro aquí en tu cabeza, porque eso puede que nos falle, que tengamos aquí en mente todo lo que hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado. Pero lo que sí vas a tener, que va a ser muy obvio a la vista de todo el mundo, es el resultado. Si tú hiciste un buen trabajo con el personal que está a tu disposición, pues vas a ver el resultado. Vas a ver tus hijos, y si eres líder, donde eres líder, en tu trabajo, en la iglesia, pues también se va a ver el resultado en el personal que está colaborando contigo o que dejas trabajando después de que tú ya no estás ahí, el personal sigue trabajando. Y cuando hacen un buen trabajo, pues es una manifestación de que hiciste, es una evidencia de que hiciste un buen uso, trabajaste correctamente con esos recursos que Dios te dio, primeramente con el personal, y eso es más valioso que el oro y la plata. A ver. Hay un documental en Netflix que se llama Cómo hacerse rico. Y habla de eso, de que los ricos cuentan su dinero. La gente común no lo cuenta. Y está explicando por qué. Explica este documental que se llama Cómo hacerse ricos ahí en Netflix, que es muy difícil que la gente cuente su dinero, y ponen varios ejemplos, ponen ejemplos de matrimonios, y durante el documental la persona está explicando que deben de contar. Es decir, yo por ejemplo y Lupita nos sentamos y empezamos a contar, a ver, cuánto ingresó, cuánto gastamos, cuánto podemos gastar. Pero no se puede, porque hay un problema. No es la cantidad de dinero, no es si queremos gastar o podemos gastar. El problema principal para contar el dinero es que no queremos decirle a nuestra pareja lo que queremos gastar. Es decir, no hay confianza, no hay respeto. Sale una pareja que termina, en el documental terminan separándose porque era una mujer que ganaba mucho dinero. Los dos eran profesionistas, pero como la mujer ganaba más dinero, el hombre, ella prefería que el hombre cuidara de la casa. Entonces el hombre quería sus gustos. Y ella le echaba en cara si se gastaba un peso o dos, y entonces él decía que pues no había justicia porque era tan importante lo que él hacía como él. Es decir, estaba asumiendo el papel de la mujer, y la mujer hace lo mismo,
piensa la mujer que no es justo, que porque el hombre gana o lleva el dinero, en total que terminan separándose. Y el problema principal son nuestros anhelos, nuestros deseos, no tanto el dinero. Total que prefieren no contar el dinero y no por no saber cuánto ganan, sino porque no quieren que el cónyuge sepa si se gastan pesos. No quieren ponerse en tela de juicio sus decisiones. ¿Y qué sería lo ideal? Hablando de las finanzas en el matrimonio, porque esa parte me gustaría abundar más, porque es lo que tenemos ahorita en realidad y de ahí se desprenden problemas por no tener esa contabilidad sabia dentro del matrimonio. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Llevamos contabilidad o no llevamos contabilidad? ¿Hablamos del tema en el matrimonio o mejor no hablamos del tema? ¿Quiénes podrían decir, no, mejor no hablamos del tema? Pues aquellos que quieren evitarse un problema, un pleito, una discusión, pero en realidad no están resolviendo nada. Hay que enfrentar la situación y como dice un dicho, no hay que agarrar al toro ¿por dónde? A veces situaciones así en el matrimonio, pues hay que agarrar al toro por los cuernos y se agarran, y hay veces que se trenzan dos animales como se llegan a trenzar los alces. ¿Han visto cuando los alces se pelean y se quedan trenzados? Se quebran. Vi en una ocasión a un hombre que trató de ayudar a dos animales que no se podían separar y él llegó con una herramienta y empezó a cortar los cuernos porque no se podían desprender. A veces pasan cosas así en el matrimonio que se trenzan y necesitan la ayuda de alguien más, y un tema que hace que se trencen así dos personas dentro del matrimonio es el tema de las finanzas precisamente. Hermano. Así rapidito, ese es un tema que provoca muchos problemas en el matrimonio, de que muchas veces el varón, que por lo general es el que trabaja, no le dice a la mujer lo que gana. Sí. Y hay muchos pleitos porque, por ejemplo, muchas veces se gasta ese dinero en la familia de él, sí, y no lo invierte en él. Sí. Y eso es muy grave, de que no haya claridad. Por eso la importancia de hablar de estos temas, hablar de finanzas. Yo seguido me encuentro diciendo esto, ¿no? Es necesario hablar y enseñar mucho de finanzas. El Señor Jesús habló mucho referente al tema del dinero, de la administración, habló bastante, porque la gente tiene muchos problemas con esto. Entonces es un tema que vamos a estar abundando, porque en los matrimonios hay muchos problemas por el tema del dinero, ¿no? Y ahí hay conceptos equivocados, que para eso estamos aquí, para aprender, quitar conceptos equivocados y tomarnos de la palabra de Dios y poner una nueva estructura en nuestra mente. Todos tenemos enseñanzas equivocadas, ya sea porque así fuimos inculcados desde pequeños en nuestra casa. Muchas veces se repite el modelo, el sistema financiero que se manejó en tu casa con tus papás, lo puedes estar repitiendo. No estás destinado a que así sea, pero sí es muy probable que puedas repetir patrones. Ahora en tu relación, en tu matrimonio, en tu familia, estás muy propenso a repetir eso, pero no necesariamente lo tienes que hacer. Entonces eso llega a pasar y necesitamos aprender de la palabra de Dios. Como ahorita algo que dijo la hermana, llegamos a tener la idea de que, pues bueno, el hombre es el que trabaja y pues es el que tiene mayor autoridad, porque es el que trae el dinero, es el que puede y debe tomar las decisiones que se hace, pues como es su dinero, he ahí el error, el problema, es el dinero. Llega a haber problemas en el matrimonio, y yo he sabido de gente, sobre todo pues las mujeres, que le dicen al hombre, pues es tu dinero, tú sabrás lo que haces con tu dinero. ¿Han escuchado eso? O alguien me ha dicho, bueno, si alguien lo ha dicho, no diga nada, pero ha pasado. Es un problema común dentro del matrimonio y hay que arreglar esa idea errónea. El dinero no es del hombre que trabaja, el dinero es de los dos, porque el hombre no puede salir a trabajar si no tiene esa esposa que esté trabajando en casa, que le da de comer, que le prepare el lonche, que esté al pendiente de los niños y que hace un montón de trabajo más. Los dos trabajan. Y cuando platicamos ese asunto, al dar consejería con un matrimonio, una pareja, pues nos damos cuenta que muchas veces, en muchos de los casos, la mujer trabaja incluso más que el hombre. Hay algunas excepciones donde las mujeres hemos encontrado algunas que tienen problemas de pereza,
no son diligentes y no hacen el trabajo que tienen que hacer en casa, pero muchos casos que mi esposa y yo nos hemos encontrado, nos encontramos que la esposa llega a trabajar más en casa, que la esposa trabaja, cuando se levanta el hombre, la esposa ya está trabajando, ya le está preparando desayunar, lo que se va a llevar de lonche, y el hombre se va a trabajar y ella continúa con sus quehaceres en el hogar. Y mientras el hombre está trabajando ahí en casa, la mujer está trabajando, en el trabajo, en la calle, la mujer está trabajando en casa. Llega el hombre y el hombre quiere descansar, ya trabajé, ya tuve mi jornada laboral, ya me asoleé, vengo muy cansado y espera que le sirven, pero ¿quién sigue trabajando? La esposa. En muchos de los casos, la esposa llega a trabajar más que el hombre. Entonces es muy injusto que lleguen a pensar ambos, o más el hombre, que llegue a pensar, es que yo trabajo, es que yo traigo el sustento a casa, yo soy quien aporta con el dinero. Y la mujer, ¿qué? Se quedó ahí sin hacer nada en casa, se quedó trabajando. Al igual que el hombre salió a trabajar, la mujer se quedó a trabajar. Hay un capítulo que veremos más adelante que nos habla cuando la mujer trabaja. Es recomendable, lo ideal es que el que trabaje en casa, así que sale y va por la provisión, sea el esposo. La esposa en casa sigue cumpliendo con sus tareas y si puede, hay trabajos que puede hacer la mujer desde casa y pues yo conozco varios ejemplos, muy buenos ejemplos de mujeres como la Biblia los enseña, mujeres virtuosas que están trabajando desde casa y también generan, porque están fabricando algo, están vendiendo algo y hay tantas cosas que se pueden hacer más hoy en día, se pueden hacer más cosas que tú puedes trabajar desde casa y estar vendiendo, estar ofreciendo un servicio desde las instalaciones de tu hogar. Y ahí las mujeres es donde Dios, con su creatividad que les da, el ingenio que les da, pueden encontrarse haciendo un montón de cosas. Y nosotros como hombres tenemos que impulsar eso, tenemos que apoyar la creatividad, el ingenio, el trabajo, la diligencia, la administración. Muchas veces las mujeres son mejor administradas que el hombre. Hay que aprovechar eso. Impulsa a tu esposa y tu esposa se va a encontrar realizada. Hay un montón de mujeres que no están realizadas, se sienten usadas, manipuladas y se levantan ese grito feminista y quieren salir y llenarse de ese empoderamiento que tanto hoy pregonan muchas mujeres que están desviadas de principios bíblicos. Y no es echarle tierra a las mujeres, más que nada este comentario va porque hay hombres que no supieron aprovechar eso, no supieron aprovechar la bendición que tienen en casa al tener una esposa que está al cuidado de los hijos y que cumple con sus funciones, tener esa mujer virtuosa. Y si no la tengo, pues bueno, ahí entra también el trabajo del hombre. El hombre tiene que ser ese sacerdote que esté proveyendo visión, que esté orando, intercediendo por su familia y buscar tener esa familia conforme al corazón de Dios. Porque una mujer que trabaja, ya lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo, hay muchos riesgos que puede sufrir la familia cuando la mujer trabaja. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero por lo pronto vamos a ver que el trabajo en equipo, tanto del esposo y de la esposa, es de vital importancia para que haya una buena administración. Si hay cosas ocultas en el matrimonio, seguramente no habrá una buena administración. Van a estar ocultándose muchas cosas y no saben en realidad los recursos que tienen. Si no sabemos los recursos que tenemos, ¿sabes qué es lo más seguro? Que hagas mal uso de esos recursos. Si sabes bien lo que tienes, podrás hacer un buen uso de los recursos que Dios te ha dado. Otro versículo para reflexionar es 1 Corintios 4:2. Quien lo tenga, por favor, denle lectura en voz alta. 1 Corintios 4:2. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere que los ¿qué? Administradores.
¿Quiénes son administradores de aquí? Levante la mano. ¿Quiénes son administradores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Todos somos administradores. Todos. Todos tenemos recursos que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Qué recursos Dios ha puesto en nuestras manos? Díganme ustedes. A ti, Pepe, eres un joven estudiante. ¿Tienes algún recurso en tus manos del cual vas a disponer? ¿Qué? Tus papás te proveen de recursos. ¿Qué recursos te dan tus papás? Casa. ¿Sí? ¿Casa? ¿Qué más? Comida también. Comida, ¿sí? ¿Tus papás te ayudan para tus estudios? ¿Sí? ¿Te apoyan para los camiones? Ok. Tú tienes que ser sabio para administrar eso. 10, 20 pesos, 30, lo que te den al día, los 100 pesos a la semana, los 500 pesos, lo que te den, eso está en tus manos. Y tú tienes que hacer un uso correcto, porque si no haces un uso correcto, pues lo que te iba a rendir para los camiones del mes no te está alcanzando. O lo que ibas a ocupar para la semana no te está alcanzando porque lo usaste para otra cosa. Así sea, fíjense, entre comillas, poco. Si tú llegas a pensar que tienes poco, bueno, la Biblia te dice, sé fiel en eso poco. Porque si aprendes ahora, si el joven cuando está estudiando, el niño cuando está estudiando, aprende a ser fiel en lo poco, pues bueno, estará en esa universidad donde estará aprendiendo a ser fiel con su contabilidad, y cuando llegue a tener más, pues se va a mantener íntegro, cabal, no va a perder el piso cuando reciba más dinero, sino que el mismo sistema que manejó desde niño, desde pequeño, lo va a implementar cuando sea adulto. He aquí la importancia de darle principios, fundamentos a los niños, para que cuando crezcan, ahorita hablando del tema de finanzas, cuando crezcan y empiecen a recibir más dinero, estén recibiendo más recursos, sean sabios en repartirlos, utilizarlos de la manera correcta. Entonces todo empieza desde lo poco. Si quieres o crees que Dios te va a llevar a lo mucho, tienes que ser fiel en lo poco. Eso dice la palabra, ¿verdad que sí? Así que como Pepe aparentemente sea de los que menos recursos pueden estar utilizando, los principios que debe utilizar Pepe son los mismos principios que va a usar el empresario. Los mismos. ¿Están de acuerdo en eso? Por eso es que todos somos administradores. Y dice la palabra, se requiere que los administradores sean hallados como fieles. Dios va a demandar de nosotros esa fidelidad, que hagamos un uso correcto de lo que le hayamos dado. Y otro concepto equivocado, de lo que Él nos haya dado. Y otro concepto equivocado es la idea de decir, es que es poquito. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa problemática cuando hablamos, por ejemplo, del diezmo? Es que yo ¿qué puedo dar, pastor? Yo gano, y menciona una cantidad pequeña, ¿verdad? Cuando tú eres fiel ante Dios y cumples con ese diezmo, aunque tú creas que es poquito, ante los ojos de Dios no es poquito, porque lo que Dios está viendo es tu fidelidad, tu obediencia, tu lealtad, tu amor, tu diligencia por responder con lo que Dios te está mandando. Entonces para Dios no hay poquito, Dios ve lo que hay en el corazón. Y hemos hablado mucho de aquella mujer, ¿verdad?, que dio aquellas 2 moneditas que tenía. Fue lo que tenía, fue lo que le dio, y fue la mujer que Dios reconoció. Jesús reconoció a esa mujer, y al contrario, a los demás los denunció, porque dieron de lo que sobraba. Pero esta mujer, de su pobreza, dio lo que tenía. Y ahí está, reconocida, honrada por el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ve el Señor? Ve su corazón. Bueno, se requiere, hermanos, que seamos hallados fieles. Hallados, esa palabra llama mi atención. Cuando algo es hallado es como cuando algo surgió de repente, en muchas ocasiones, no siempre, pero yo creo que de repente el Señor te puede llamar a cuentas, para que no pienses, bueno, cuando un día me muera y llegue a la presencia de Dios y me pida cuentas. Sí, eso va a suceder en ese día postrero, pero ¿qué tal si Dios te llama a cuentas ahorita? Y no me refiero a que te mueras, me refiero a que Dios viniera ahorita y a ver, Jaciel, ¿qué estás haciendo con los recursos que te he dado? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus dones, talentos? ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Tú eres responsable de esos recursos, y eso es más valioso que el oro y que la plata. Lo más valioso son esos recursos de talentos que Dios te ha dado
y tienes que desarrollarlos. Tienes que usarlos sabiamente para que esté generando lo que Dios quiere que generes. Dios te va a pedir cuentas de eso. Y si te pregunta ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esa ciencia que te di? Dios derrama ciencia. Y ciencia me puedo referir a un tema en particular, a un tema en el cual tú seas experto. Aquí hay entre los que están aquí personas que son expertos en una materia y que Dios te pregunte, ¿qué estás haciendo con esa materia? ¿Qué estás haciendo con esa ciencia? Ese conocimiento que yo te di. ¿Cómo Dios da esa ciencia? Bueno, primeramente a ti te da la capacidad intelectual de aprender, pero también Dios proveyó a las personas que te enseñaran. ¿Alguien ha aprendido algunas ciencias por aquí? Algunos dirán, no, hay unas ciencias muy avanzadas, hay algunas más básicas. Básicas, algunas ciencias básicas, si quieres llamarle. ¿Han aprendido alguna ciencia? ¿Cómo qué podría ser? Denme ejemplos. Marketing, ¿sí? Es una ciencia relacionado tal vez con la venta. Es una ciencia. No cualquiera puede hacer ventas. Yo no soy bueno para las ventas. Mi esposa es buena para las ventas. En esa ciencia yo no soy muy bueno, pero tal vez sea bueno en cuestiones técnicas. Se debe a las habilidades que Dios te ha dado. Dios te da habilidades y aprendes ciertas técnicas. Entonces yo me considero que sea bueno para hacer algunas reparaciones. Tal vez son ciencias que yo conozco, que he aprendido, y Dios me va a pedir cuentas de eso. Me costó algo de trabajo dejar de trabajar en lo que ahora hago, porque yo entendí que es una bendición que Dios me dio, y mi padre bien me lo decía. Mi papá me decía, esta es la herencia que te voy a dejar. Me decía eso y a mí no me gustaba, porque cuando me lo decía era cuando me estaba llamando la atención, que yo estaba de flojo, que no quería trabajar, y me decía, ay hijo, esta es la única herencia que te voy a dejar. Y yo dentro de mí pensaba, no, ¿cuál herencia? Yo voy a hacer otra cosa, yo no me voy a dedicar a esto. Y me he dedicado a esa ciencia que mi papá me inculcó, me enseñó, y dentro de esa rama he aprendido más cositas, y esas cosas yo sé que son cosas que Dios nos pedirá cuentas. Dios permitió que aprendiera algo de refrigeración. Bueno, haz buen uso de esa ciencia. La refrigeración tiene su ciencia. Cuestiones como electricidad, pues también tiene su ciencia. Hay gente que no sabe ni cambiar un foco, ¿verdad? Habrá algunos que nos vamos a emocionar cuando vemos un montón de cables y hay un problema eléctrico. A ver, vamos a buscar, y empiezan allá a indagar. Es una ciencia que tal vez no se les dé a algunos. Y así como la ciencia ahora de estar vendiendo medicamento, para mí es otro vocabulario que yo no entiendo. Yo escucho a las personas que venden y están ahí en ese rollo, para mí es como otro idioma, otro mundo que mejor digo, yo ahí no me meto, ese es el campo de mi esposa, ¿sí? Y así hay ciencias como la que se dedica a la medicina. Bueno, aprendió esa ciencia y Dios espera que haga buen uso de esa ciencia que Dios le ha dado. Amén. Así cada uno de nosotros tenemos diferentes conocimientos, tenemos diferentes habilidades. Dios ha añadido a nuestra vida cosas que son muy buenos recursos, y el obrero, el administrador, tiene que ser hallado fiel. Si Dios viene ahorita y te cuestiona con esa ciencia que Dios te permitió que aprendieras, ¿qué cuentas le entregarías a Dios? Esperemos que todos demos buenas cuentas, ¿no? Amén. Así que hay que ser diligentes y observa los recursos que tienes. Así como hablaremos de dones, talentos, del personal que hay a tu alrededor, los próximos minutos que nos restan, hablemos un poco más del efectivo, de los bienes materiales que Dios te ha dado. Que puedas rendir cuentas hasta del peso, no solamente de los miles de pesos, sino que seas minucioso y observes esos detalles que a veces son insignificantes, pero no debería de ser así. Un peso en tu efectivo es importante. Bueno, así que seamos hallados fieles. Pregunto, ¿cuántos anotan, registran todo lo que ganan y todo lo que gastan? Quiero que levante la mano, a ver si le voy a preguntar y quiero ver las manos. Repito, ¿cuántos anotan todo lo que ganan y todo lo que gastan? ¿Quién puede levantar la mano?
apoyarnos de herramientas, como... ¿A alguien le interesa esa aplicación que dice Areli? Bueno, Areli, nos vas a pasar esa aplicación. Busquemos ese tipo de herramientas, así como en una farmacia vas a tener tu punto de venta. Ahí en ese punto de venta tienes un inventario, ¿verdad? Hablaremos del inventario. El inventario es muy importante, que tú sepas lo que tienes en tu negocio, al igual lo que tienes en tu casa, al igual lo que tienes en la iglesia. Aquí hay cosas que son... Allá está mi casa, allá tengo yo mis cosas, acá es la iglesia y son cosas diferentes. Lo de la iglesia no es mío, lo de la iglesia es de la iglesia, ¿sí? Y lo mío es mío, de mi familia. Que tú sepas qué tienes en tu casa, que tú sepas qué tienes en tu negocio. Y si tienes una computadora, que tienes ahí ese punto de venta y tienes un inventario, esa es una herramienta que tú debes tener si tienes un negocio. Pero aún para tu administración personal, tus finanzas personales, también te puedes apoyar con una aplicación como la que dice Areli, o simplemente tú anótalo. Les quiero enseñar una libreta bien fea, dice mi esposa. La agarré de sorpresa, pero quiero presumirles la libreta de mi esposa. ¿Ven? Mi esposa tiene con esta libreta ¿cuánto tiempo? Por favor, si alguien quiere dar un regalo, ya saben, ¿eh? No, soy muy dada a reciclar, entonces mi hijo dejó el cuaderno y agarré ese cuaderno feo. Desde que abrimos la farmacia, desde el primer día tengo contabilizado cuánto me ha entrado. Y no solamente por día, sino por mes. En un punto de venta no siempre es tan fiel, porque nunca no cuadra. O te falta o te sobra. Y a veces sobra algo de dinero, hasta 1,600, o sea, es variante, 20 pesos. O sea, no es tan fiel un punto de venta, en mi punto de vista, ¿sí? No, yo sí yo hago el corte, pero cuento el dinero y veo que sobró, o sea, no es lo que está registrado ahí, entonces tengo que hacer una anotación extra, ¿sí? O menos, porque no hay en caja lo que dice que se vendió, ¿sí? Y también en el inventario también es variable, porque por ahí puede haber algún empleado que vendió algún producto y no lo registró y uno cree que lo tiene ahí, pero no lo tiene, ¿sí? Que no, o lo robaron o algo pasó, ¿verdad? Entonces, yo todas las noches yo no me voy a dormir. Gente que llegue y que ya se robó un dulcecito, una paleta, un refresco, o que uno le regaló, que llegó el familiar, el hermano y tome una agüita, un refresco, algo, ¿no? Bueno, por eso va variando, y si eso es diario, pues imagínense, ¿no? Ya dejé de comprar refrescos de lata, porque cuando registraba mi inventario, ahí decía que tenía tantas cantidades y no había ni uno, ¿sí? Entonces, alguien se las tomaba, es variable, no es tan fiel. Nos tomábamos esos refrescos. Entonces ahí mi esposa en su inventario decía, tiene que haber 20 Pepsis y tantos otras marcas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? No, pues nos los tomamos, ¿no? Y si hubiera chocolatitos y otras cosas así, nos los comíamos. Esas son las cosas que a veces no vas a tener en realidad en tu inventario. Recuerdo que mi papá puso una cremería y nos recordaba seguido que nosotros nos comimos la cremería, que nos acabamos la cremería porque las cuentas no le salían a mi papá, porque tenía una familia grande, numerosa y muy tragona, muy guzga. Entonces, pues yo me despachaba. Yo me imagino que así como yo me despachaba, también mis hermanas, ¿no? Pues que el gansito, que el refresco, o estar rebanando ahí y ya te comiste una rebanada de jamón y ya la mojé con crema, cosas así. Entonces, no se podía tener un buen sistema de contabilidad si están esas fugas. No puedes tener en realidad lo que tienes y te estás dando cuenta que no hay ganancias, porque las ganancias se están yendo en estas fugas. Las ganancias se van y las mermas también son más abundantes
Entonces tengamos cuidado con esos tipos de negocios, porque si no manejas una contabilidad sabia, pues entonces vas a fracasar. Está comprobado, aquí, gracias, está comprobado que muchos de los negocios llegan a fracasar no por rentabilidad, no porque el negocio sea malo, no porque no hay ventas, sino porque hubo un mal manejo de la administración, no se manejó correctamente. Y yo he trabajado en algunos. Yo en lo personal trabajé colaborando con otra persona y me di cuenta que el negocio era muy bueno. La ubicación, el plan, la visión fue muy buena y empezamos con muchas ganas, pero el negocio fue para abajo, para abajo, para abajo cuando perdimos la administración. Cuando ya empezó a haber muchas fugas, empezó a haber varias manos metiéndose a la caja y ya no había cuentas claras. Entonces el negocio se fue viniendo para abajo y era un buen proyecto, era una buena idea, era un buen proyecto de emprendimiento, pero faltó la administración. Entonces así tu negocio tiene que estar siendo bien administrado, pero en tu casa pues también no se diga. Hemos visto a bastantes hombres que ganan bien, o a veces que los dos trabajan, ¿no? El esposo, la esposa, o incluso ya algunos hijos trabajando, y uno empieza a sacar cálculos. Trabajan, tienen buen trabajo, ganan bien, pero ¿por qué no les alcanza? ¿Por qué tienen problemas financieros? ¿Por qué no pueden? Uno podría ver y decir, es que con lo que ganan ellos podrían tener mejor casa o mejores muebles o mejor vehículo, estar mejor materialmente, económicamente, pero tienen muchas fugas. Entonces, problema de administración. Un error también muy grande que se llega a cometer es creer que para salir de mis problemas financieros, ¿qué necesito? A ver, ¿cuál es ese problema? Un préstamo. ¿Qué más? Ese es un error. Que me suban el sueldo. Ese es el error más común que yo llego a ver en muchas personas, que creen que para salir de sus problemas necesito que me incrementen mi sueldo. Pero si eso no es algo real que pueda suceder, entonces cometen otro error. ¿Qué otro error cometen? Pedir prestado, pero también hay otro error muy común que la gente llega a cometer. Buscan otro trabajo. O en el mismo trabajo piden horas extras, piden más horas, entonces ya su jornada laboral ya no fue lo conveniente, lo real, lo más común, lo más natural, sino que empiezan a saturarse de trabajo y eso va a quitar otras cosas, va a restar otras cosas. Recordemos que en la vida, esta vida es una vida de intercambios. Si dedicas mucho tiempo al trabajo, pues le vas a estar quitando tiempo ¿a qué? A tu familia, a tu persona, y eso va a añadir estrés, presiones, enfermedades, problemas familiares, porque estás invirtiendo demasiado en lo laboral. Trae saturación, exceso de trabajo, se desencadenan un montón de problemas. Entonces la solución no es que me aumenten el sueldo, no es sacar un préstamo, no es buscar otro trabajo. Eso no va a solucionar mis problemas financieros. Lo que va a solucionar problemas financieros es mejorar mi administración. Y una parte bien importante que va a mejorar nuestra administración es la contabilidad. El sistema eficaz de contabilidad va a ayudarme a resolver problemas. Entonces, yo les decía de un principio, ¿cuántos manejan sabiamente su contabilidad? Y me di cuenta que esa no era la pregunta inicial. La pregunta inicial era, ¿cuántos tienen una contabilidad de sus recursos? Entonces, por ahí estamos fallando muchos. Yo les decía de un principio, yo en lo personal estoy fallando con esto. No estoy teniendo ese sistema eficaz de mi contabilidad personal. Lo tenemos en la familia y en la farmacia lo tenemos. Aquí está. Ya es un librito de 2 años que estamos trabajando con él. En la iglesia lo tenemos. Le iba a decir a mi hermana Gaby que se trajera el libro de contabilidad a la iglesia y se me pasó decirle. Pero tenemos un libro que desde que mi hermana tomó la tesorería empezamos a registrar. O sea, no desde que empezó en la iglesia hace casi 9 años, sino que desde que empezamos a implementar este sistema, que fue cuando mi hermana Gaby nos empezó a apoyar con la contabilidad. Antes de eso, desde Columpe, antes de eso ya teníamos algo, pero era muy básico.
y ya lo mejoramos un poquito más, pero hoy en día sigo viendo que es muy básico el sistema de administración que tenemos en la iglesia, pero ha dado resultado. Ha dado resultado, hay que ser fieles con eso porque entendamos que Dios va a ir dando más, Dios va a ir añadiendo más y se requiere que los administradores sean hallados como fieles. Así que si yo tengo que rendir cuentas ahorita, esa es una muy buena enseñanza, algo muy bueno que debemos de adoptar, que tengamos a quien rendirle cuentas. Si yo tengo a quien rendirle cuentas, pues le quiero enseñar cómo va la contabilidad de la iglesia. Y al tener un registro, al tener un libro de contabilidad, podemos evaluarnos cómo estamos ahorita y a ver cómo estábamos hace 5 años. Gaby, ¿desde cuándo empezamos con ese libro de contabilidad? ¿O ese libro lo empezamos contigo, Lupita? Ah, bueno, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Con ese libro de contabilidad. Y ese libro lo puedes llenar y ahí lo guardas, es un registro. Pero con un libro nuevo empiezas con tu contabilidad. Entonces tu negocio, la iglesia, tu casa, tu persona, tienes que registrar todo lo que recibes y todo lo que gastas. ¿Qué debe de tener un sistema eficaz de contabilidad? ¿Qué debe de tener? Díganme ustedes, ¿qué debe de tener? Entradas y salidas. Esto para muchos dirían, ay, pues eso es de primaria, eso es de kinder, ¿no, pastor? Sí, pero hay algunos que no registran eso. Esto de entradas y salidas también se le puede llamar ¿cómo? Ingresos y egresos. Hay hojitas que puedes comprar en la papelería y ¿cómo se llaman? ¿Hojas de contabilidad? Sí, pero cuadriculadas. ¿Cómo? Cuadriculadas, porque ya vienen marcadas con su dirección. O hojas de balance también se le llega a llamar. Entonces aquí vas a tener entradas y salidas, ingresos y egresos. Y les decía, muchos de ustedes tienen diferentes entradas. A veces cuando tienes una sola entrada, pues es un poquito más fácil. Un poco, no mucho. Pero cuando tienes más de una entrada, con mayor razón, tienes que llevar ese registro. ¿Qué recibiste? Y hay algunos, como por ejemplo, cuando yo trabajaba, salía a hacer una ronda de servicios y en un día podía visitar a 6, 7 clientes. Un día que empezara temprano a trabajar, ¿verdad? Un día que me organizara y voy a visitar y armo mi ruta y hasta 7 clientes podría visitar. Mi hermano se sigue dedicando a lo mismo y él visita como 10, 12 clientes él al día. Entonces, ordenas eso, tu día de trabajo, y cada cliente que yo iba visitando, pues es un pago que me está dando. Porque así no le hiciera el servicio, mínimo le cobraba la vuelta. ¿Y cuánto es de la vuelta? Si está aquí cerquita, 50 pesos. Si está por allá y me hizo echar una vuelta que me tardé 40, 50 minutos, le cobro 150 pesos. Y eso es recuperar el tiempo. Más que la gasolina es el tiempo. Bueno, a lo que voy es de que al visitar a cada cliente, algo recibía de ese cliente. O si empezábamos un servicio, me daba un anticipo, no era un pago, sino era un anticipo del servicio total que le estaba cobrando. Es importante anotar todo eso. Anotamos todo eso y pues bueno, al día, ¿no? Vas anotando todo lo que recibiste. Pero así como recibí, aquí cliente fulano 100 pesos, cliente perengano 1200 pesos, muy variado un cliente de con otro. Entonces registras todas tus entradas, pero también las salidas. Porque durante el día, mientras estabas trabajando, ¿en qué podría gastar yo como técnico andando en la calle? ¿En qué puedo gastar? Díganme ustedes. Un refresco, gasolina, ¿qué más? Refacciones, necesito refacción, vamos por refacción, que unos taquitos, que la torta, que el lonche, todo eso lo tienes que registrar, todo tienes que registrar. Entonces ahí vas poniendo todas tus entradas y todas tus salidas. Eso tienes que tener en un sistema de registro. ¿Qué más? ¿Qué más se debe de anotar aparte de entradas y salidas? Activos y pasivos. Activos y pasivos. Es importante que separes
qué son activos, qué son pasivos. Y eso ya es meternos algo en el inventario. Vamos a hablar un poquito más del inventario más adelante. También tienes que anotar en esto cuándo lo realizaste, porque puedes hacer algo al día, pero también debes de tener un sistema de contabilidad semanal, quincenal, mensual. Si te pagan quincenal, puedes hacerlo quincenal, pero al que le pagan mensual, tiene que hacerlo mensual. Pero la mayoría van ganando a la semana. Entonces a la semana tienes que hacer tu contabilidad, lo que recibiste y lo que gastaste. ¿Y cuándo se realizaron esos gastos, esos pagos? También debes de tener, bueno, estos registros pueden ser diarios, ya lo mencioné, diarios, semanales, quincenales, mensuales y anuales. Hay que irlos anotando y guarda un registro de todo eso. Y también anota el concepto y la fecha. El concepto es decir, ¿en qué me gasté eso? Describir en qué te gastaste. A mí me ha pasado muchas veces que yo puedo decir y tener limpia conciencia de decir es que gasto bien mi dinero. Sí, lo gasté bien, pero ¿en qué lo gasté? Si no lo anoto se me olvida. Y mi esposa y yo acostumbramos eso, la rendición de cuentas. Al rato estoy platicando con mi esposa y mi esposa se puede molestar porque no me acuerdo. Oye, pero faltan 1,000 pesos, ¿cómo que no te acuerdas? Faltan 2,000 pesos. Que se te olviden 50 pesos, como quiera, ¿no? Pero ¿cómo es que no sabes en qué se fueron 2,000 pesos? Y al día siguiente, a veces en la noche, ya me acordé. ¿Te acuerdas que pagué el recibo? ¿Así le pasa también a Rubén? Dormido y se despierta. Llegó la iluminación, ¿sí? Trae uno tantas cosas en la cabeza y les decía, yo podría tener esa tranquilidad de que lo gasté bien, no lo gasté mal, pero a ver, ¿en qué lo gastaste? He ahí el problema, ¿sí? Y como no soy yo solo, como mi dinero no es solo mi dinero, sino que es el dinero de la familia, pues hay que rendir cuentas. Ese punto está muy importante, ya después lo hablaremos. Pero les hago una pregunta. ¿Tienes a quién rendirle cuentas? Hay personas que es obvio que tienes que rendir cuentas. Si eres hijo y tus padres te están sosteniendo la universidad o la secundaria, pues tienes a quien rendirles cuentas y obviamente es a quienes. A tus padres, ¿sí? Pero habrá algunos que se sientan que ya están en un nivel de autoridad superior y como que, pues bueno, yo ya no tengo a quien rendirle cuentas. Todos, ¿mande? Hay personas que se enojan cuando tienen que rendir cuentas. Entonces mejor prefieren no rendir cuentas. Prefieren abstenerse a no hablar de eso, de cuánto ganaron, cuánto se gastaron, y mejor no tocamos eso porque algunos dirán, prefiero llevar la fiesta en paz. No, así no son las cosas. Hay que enfrentar la situación y resolver esos conflictos. También muy importante, ¿qué debo de tomar en cuenta a la hora de repartir el dinero? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Recibes tu sueldo, recibes cierta cantidad, ¿y qué debes de tomar en cuenta? Número 1, toma en cuenta el diezmo. Esto es priorizar, hermanos. Te llega el dinero y tienes que priorizar. Te llega cierta cantidad. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a repartir. Lo primero que tienes que pensar es el ¿qué dijimos? El diezmo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo? Qué bueno, si no, ni modo. Ya lo dije. Yo les dije cuando hablamos del diezmo, el diezmo te enseña obediencia. Cuando tú diezmas, estás aprendiendo a obedecer a Dios, ¿sí? El diezmo te enseña gratitud. Cuando tú diezmas, tienes que darlo con un corazón agradecido. Recuerdo cuando era niño y escuchaba una frase en la oración, era muy común que alguien orara por las ofrendas, y una frase muy común era que el hermano o la hermana dijera, te damos un poco de lo mucho que nos has dado. Una frase algo trillada, pero me gustaba esa frase y me gusta. Es una realidad. Lo que tú le puedas dar a Dios es algo poco, y es algo muy poco de lo que Dios te ha dado. Así que cuando tú das el diezmo tienes que darlo agradecido. El diezmo también te enseña adoración. Cuando tú diezmas con un corazón correcto, sano, estás adorando a Dios. Y cuarto, el diezmo te enseña administración.
Cuando tú eres fiel con el diezmo, recibes tu sueldo, recibes esa cantidad, no solamente el sueldo, lo que Dios te haya querido dar, porque recibimos más que el sueldo. No solamente recibes sueldo, recibes, por la gracia de Dios, recibes más cosas. Por ejemplo, cuando alguien recibe un regalo, una ofrenda, una herencia, por ejemplo, también de eso me han preguntado, pastor, y también de una herencia que me dieron, ¿puedo dar diezmo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? De todo lo recibido de tu mano te damos, dice la palabra. Abraham dice la palabra que le dio diezmo de todo a Melquisedec. Entonces, es lo más correcto, es una bendición que recibiste de parte de Dios, la das. Allá en el sistema que el mundo ofrece, pues, por ejemplo, no estás obligado a dar impuestos o no tienes por qué dar impuestos si has recibido una herencia, ¿verdad? Ok, ese es un sistema en el mundo y se escucha muy bien, la verdad. Pero acá en términos espirituales, y igual cuando la gente me pregunta, pues yo les digo, pues tú consúltalo con Dios, yo te voy a dar mi punto de vista o lo que creo que la Biblia te enseña, pero eso es una decisión que tú tienes que tomar y platícala con tu esposa, si es un hombre casado, ¿verdad? Platíquenlo y pídanle a Dios dirección para que terminen aplicando lo que dice el Nuevo Testamento. Cada quien va a dar lo que proponga dar en su corazón, no ahí lo que está estipulado en un papelito y estás obligado a dar tanto, sino que lo que dispongas a dar en tu corazón. Cuando haces eso, estás aprendiendo administración. Así que el diezmo te enseña obediencia, gratitud, adoración y administración. Cuando yo vi este tema, dije definitivamente, el diezmo me enseña a administrar. Cuando yo tenía ese ritmo de trabajo que me salía todo el día y visitaba varios clientes, yo tenía que anotarlo todo, porque cada servicio que hacía correspondía a un diezmo específico. Porque si hacía un servicio de 500 pesos, ¿qué tenía que hacer? Descontar la refacción. Fueron 50 pesos de refacción. Me queda 450 pesos. Y ahí lo anoto. Hoy gané 450. Bueno, este servicio me dio tanto. Pero al final del día sumé tanto. Y después hago mi registro semanal y también descontaba lo de la gasolina. Pero ¿cómo que la gasolina? ¿Que sí o que no? Bueno, puedes descontar de la gasolina cuando estuviste todo el día en la calle. Y antes yo gastaba muchísima gasolina porque traía otros vehículos más gastalones. Y mi esposa decía, no hombre, le das más chivo a la camioneta, le metes más dinero a la camioneta que lo que metes a la casa. Entonces sí era un gasto que yo tenía que registrar. Así que ya de ganancia, digamos, a la semana salieron 4,000 pesos. Pero gasté 1,300 pesos de gasolina. Se descuenta eso de la ganancia. Y de esa manera va uno aprendiendo administración. Registras todo, haces tu cierre a la semana y así vas ganando y vas registrando todo al día. ¿Me expliqué bien? Sí. ¿O lo estoy revolviendo? En la iglesia igual tenemos ese cierre. Cada fin de mes cerramos el mes financieramente hablando y hacemos pagos. Cuando tú haces eso, te das prisa a repartir el dinero, ¿sí o no? A ver, hay que dar ofrendas, hay que darle a lo que corresponde al pastor, a la misionera, la renta, los gastos fijos. Eso es priorizar también. De hecho, ahí va el orden. Número 1, lo que tienes que hacer para priorizar en tu contabilidad, sacas el diezmo. Número 2, apartas tus gastos fijos. Todos tenemos gastos fijos. Lo que corresponde para la familia, para la comida, ese es un gasto que no tiene que faltar. Pero igual no tiene que faltar, si estás rentando, vas apartando lo que corresponde a la renta. Si te pagan por semana y por semana ganas 2,500 pesos, pero pagas de renta 2,000 pesos. Entonces, ¿qué vas a hacer con el primer sueldo de la primera semana? ¿Cuánto vas a apartar para la renta? Si a la semana ganaste 2,500 pesos y vas a separar tus gastos y ganas y pagas de renta 2,500 pesos,
¿cuánto deberías de pagar de sacar el equivalente para la renta de esa semana? No, no depende de la semana, porque si estás ganando 2.500, si alguien gana 2.500 fijos, hay varios detalles que hay que calcular ahí, ¿verdad? ¿Cuántas semanas trae el mes? Ajá. En 4 se va a de 50. Ok. Y también hay que descontar el diezmo, porque si alguien gana 2.500 pesos, vamos a sacar el diezmo. Ahora sé cuánto me queda en realidad, y sobre lo que me queda ya lo voy repartiendo. Ya saco lo de la renta, saco lo de la luz o lo del internet, que es otro gasto fuerte que podemos tener. Tal vez la luz no sea tan caro, pero ahora el internet, hay muchos que pagan mucho de internet. ¿Cuánto andan pagando de internet en casa? Aprox. ¿El más baratito cuánto? 550 los más baratitos. Ok, no vas a traer esos detalles. Hay quienes pagan por ese recibo, ya sea con Total Play, ¿con quién más? Con Megacable. Hay quienes pagan 1,000 pesos o arriba de 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues ya están pagando 2, 3 pantallas de más u otros servicios que están pagando. Entonces sí es un recibo algo considerable. Y lo que tienes que hacer, si tú estás ganando a la semana, ve repartiendo para cada uno de esos gastos, para que no te llegue el recibo, no te llegue el fin de mes que vas a pagar la renta y andas jalándote los cabellos porque no hayas de dónde sacar dinero. Y cuando muchas veces no se hizo esa contabilidad, pues ¿qué hacen muchas personas? Van y corren a pedir prestado, ¿sí? Van y piden prestado. Este sistema de contabilidad, hermano, te va a resolver muchos problemas. Entonces, ¿qué más tienes que tomar en cuenta? Ya dijimos, número 1, el diezmo. Número 2, apartar para tus gastos fijos. Número 3, esta me gusta mucho. Y no muchos lo saben ni lo platican, ni lo aplican, obviamente. Número 3, abono personal anticipado. Así le puse yo. El libro me lo enseñaba de otra forma y yo traté de buscarle otro nombre más entendible. Espero que así sea. Abono personal anticipado. Abona para tus próximos gastos. Es decir, vas a comprarte unos zapatos. Empieza a abonar para los zapatos que te vas a comprar. Que vas a tener una fiesta. Empieza a abonarte a ti mismo porque te quieres comprar un vestido, ¿sí? Va a venir Navidad y en Navidad me gusta hacer muchos gastos, o no muchos gastos, me gusta comprar cosas, quiero estrenar, quiero comprar regalos. Pues empieza a abonarte a tu propia cuenta. Fíjense, habemos algunos aquí que manejamos las tarjetas de crédito, y si sabes manejarlas está bien, puedes aprovechar algunos beneficios, pero nos hemos dado cuenta que poca gente sabe manejar las tarjetas de crédito. Conozco personas que han sacado las tarjetas de crédito por completo de sus vidas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Manejan una tarjeta de débito y allí tienen dinero, el recurso disponible a la hora que ellos quieran tener, y van abonando ellos a sus gastos fijos que tienen, ahí los van metiendo, y los recibos pueden estar domiciliados y ellos ya saben que se les va a descontar ese dinero, y ahí mismo van abonando ellos para sus próximos gastos que van a hacer. Eso está buenísimo, ¿no creen? A mí me gustaría hacer eso, manejar una tarjeta de débito y de ahí haces todos los pagos que tú quieras. Hay cosas o habrá lugares donde no puedas pagar con tarjeta. Bueno, también manejas una caja chica donde tengas efectivo, donde lo estés cargando. Igual no es mucho, tampoco no es bueno cargar mucho dinero en efectivo. Y mucho me refiero, bueno, depende de cada quien, pero tal vez para mí ya sería mucho traer más de 500 pesos en la bolsa. Yo creo que ya lo necesito, porque ¿qué puedo necesitar de efectivo durante el día? Que necesito una cinta aislante, no necesito traer 500 pesos. Con 30 pesos me compro una cinta aislante, ¿sí? Sí. No necesitamos. Si ya necesito hacer un gasto un poquito más fuerte, entonces voy a la tarjeta.
saco dinero de la tarjeta y lo estoy registrando. Si traigo 500 pesos en la cartera, corro el riesgo de gastarme 500 pesos y que luego no sepan dónde se me fue. ¿Alguien le ha pasado? Nomás a mí me puede pasar. Pero si yo mismo me limito, entonces yo voy a decir, 100 pesos, no necesito más, porque voy a ir a la gasolinera y pago con tarjeta, porque si voy a ir a hacer otros gastos, todo ahora hoy en día lo planeamos un poquito más, mi esposa y yo, ahora tenemos más organización, más administración que antes. Ya no hago yo gastos hacia la ligera. Si yo no traigo ni un peso en la bolsa, no me voy a sentir mal porque no traigo dinero, pero traigo planeado lo que voy a gastar. Ahora no voy a ir de compra, no necesito traer dinero. Entonces vamos organizándonos. Y hay personas que se sienten mal si no traen dinero en la bolsa. Se sienten como que algo les falta. ¿Les ha pasado? ¿O han conocido ese tipo de personas? Hasta de malas se ponen porque no traen dinero. Oye, ¿y para qué necesitas? No, pues para ahorita nada, pero tengo que traer dinero en mi bolsa. Tienes que saber el dinero que traes, a dónde se va a ir, dónde lo vas a utilizar, qué vas a hacer con ese dinero. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Comentario, sugerencia, opinión, queja? ¿Vamos bien? Ay, ya se acabó el tiempo. Planear las compras, lo que voy a comprar, pero con un dinero que ya contamos con él. Si pagué mi tarjeta, si tengo tanto en la tarjeta y necesito comprar algo, voy a planear a ver si me alcanza. Muchas veces compramos unas cosas y luego compramos otras y a la mera hora la tarjeta ya no pasó. Pues planear las cuentas, planear las compras y planear los gastos de la casa. Entonces sí hacer gastos fijos y otros. Porque luego nos gastamos el dinero y nos endeudamos con la tarjeta de crédito sin tener esa premeditación. Y es dinero que no es de nosotros y que tenemos que pagar. O sea, que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito y las compras. Y también administrar el gasto de la casa. Mi papá, tú sabes cómo era, él vivía al día y siempre decía, Dios proveerá. Ay, tú no te preocupes, hija, mañana será otro día. Gracias a Dios nunca nos faltó, a pesar de que era muy gastador mi papá. Pero por ser una persona que sabía dar, pues el Señor lo bendecía y siempre traía dinero. Pero había días que se quedaba así, sin nada, en la cartera. Sí, mi papá es un caso muy chistoso, que nos dejaba mucho que aprender de cómo mi papá manejaba el dinero en casa. Yo me atrevo a decir que mi papá no era buen administrador. Mi papá no sabía llevar una buena administración, pero sí me enseñaba otras cosas, como eso. Dios va a proveer, y Dios proveía. Mi papá no era egoísta, no era ambicioso. Mi papá invitaba de comer y bien contento a él de que la gente se sentara, llegara a la casa y comiera junto con nosotros y no se preocupaba. Ay, y los demás iban a alcanzar. Ay, y mi familia, ay, y si mañana no me alcanza. No, mi papá en ese momento era muy generoso, era muy espléndido mi papá y general. Entonces nos dejaba muy buenas cosas para aprender. Pero ahora que veo un poquito más cómo debe de ser la contabilidad, mi papá no llevaba eso. Si mi papá hubiera aprendido o hubiera manejado mejor sus finanzas, yo creo que mi papá hubiera dejado más. Por eso me molesta, ¿verdad? Mi papá, yo pienso, por ejemplo, mi papá mínimo debió haber dejado 3 casas. Mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque mi papá vendió una casa que tenía él aquí en las Juntas, su primer casa, y era una casa grande. Y la vendió, no tenía necesidad de venderla, pero la vendió. Después cuando la vendió, pero mi papá ya tenía el crédito de Infonavit para la casa que compró en Miravalle, pero no tenía por qué vender la casa de las Juntas, pero bueno, la vendió. Y díganme en qué se gastó el dinero. Pregúntele a mi mamá en qué se gastó el dinero. ¿En qué se lo gastó? En borracheras. Mi papá tenía problemas con el alcohol. Y después cuando lo retiran de la empresa donde él trabajó muchos años allí en Cementos y salió pues con una lana.
y él tenía para haber comprado una casa. Y él me platicó, mire hijo, esa casa la puede haber comprado, y no la compré. No, oye, papá, está buena esa casa, mire, bien ubicado. Ah, pero mi papá tenía lana y se sintió que podía hacer negocios, y dijo, luego voy, le voy a ofrecer tanto al Señor. Y cuando fue, ya no estaba la casa. Igual, ¿en qué se fue el dinero? Ya para ese tiempo, pues mi papá invertía más en la casa, y pues nos lo comimos, nos lo gastamos los hijos, ¿no? Todos nos luchamos. Pero creo que sí, mi papá debió haber manejado mejor sus finanzas. Lo honro, lo respeto, lo amo y estoy muy agradecido y estoy en deuda con mi papá. Hasta ahorita yo estoy en deuda con mi papá. Pero me atrevo a decir por hacer un comentario que sea de aprendizaje, ¿no? Creo que sí le faltó a mi papá aprender a administrar mejor el dinero. Y que me hubiera enseñado a mí como hijo. Me caso y tengo problemas financieros en mi matrimonio porque estoy repitiendo errores que mi papá cometió en casa, yo los estoy cometiendo ahora en mi casa. Entonces, si ahora estoy aprendiendo, pues le quiero enseñar a mis hijos que aprendan bien y que se eviten muchos problemas cuando ellos se casen. Amén. Amén. Bueno, hermanos, trabajemos por favor en su contabilidad y que tengan un buen registro de todo lo que hacen, ¿sí? Lo que gastan, lo que reciben, y que el Señor bendiga sus finanzas. Amén. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie por favor. Muchas veces oro por alguien, por sus finanzas, me piden que ore por algo así en especial, y pues yo también pido a Dios que nos dé sabiduría para saber hacer buen uso de lo que Dios nos ha dado. No es solamente que te llegue el recurso y que Dios te mande mucho. Sí, hay que pedirlo y Dios nos va a bendecir, pero también que Dios nos dé la sabiduría para hacer el uso correcto de todos los recursos que Dios nos da. Así que vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú día a día nos enseñas. Tú eres nuestro Maestro, Espíritu Santo, y tú nos enseñas a manejar bien las finanzas, que todos los recursos que tú nos has dado podamos dar buenas cuentas el día que seamos llamados a entregar cuentas. Queremos encontrarnos, Señor, como administradores fieles que hicieron buen uso de los recursos que tú nos has dado, Señor. Y hemos entendido que los recursos que nos has dado no son solamente financieros, materiales. De hecho, hay recursos más importantes, que son las personas, que son los dones, talentos, habilidades que tú nos has dado, Señor. Queremos hacer buen uso de esos recursos, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de parte tuya, Señor. Así que gracias, Dios, por tantas bendiciones que nos has dado. Y te pido, Dios, ayúdanos. Danos sabiduría para administrarnos bien, para hacer buen uso, Señor, de tantas cosas, tantas bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.